Mi nombre es Cristian Izquierdo, soy evangélico, ¿sí? Mi iglesia es Iglesia Vida Nueva Bautista. Los bautistas, nosotros venimos desde el siglo XVI. No es porque ahí nosotros surgimos, porque si vamos a esa falacia anacrónica, podemos decir que el dogma de la Inmaculada Concepción desde el siglo XIX, no, por eso ustedes surgen ahí, ¿verdad? Entonces, yo voy a hablar de por qué nuestra iglesia, si es la iglesia de Cristo, y eso está en base a la doctrina. No está en base tanto a la historia, porque si vamos a la historia, pues los judíos nos llevan la delantera con sus sinagogas y sus iglesias. Ellos son más antiguos, por lo tanto, no por ser más antiguos implica que tienes la verdad. De hecho, la iglesia de Cristo ni siquiera es un templo, ni siquiera es una parroquia, ni siquiera es el montón de iglesias y monumentos que existen en todo el mundo. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y la iglesia es todo aquel que guarda el evangelio y conserva la doctrina del Cordero y no la ha cambiado. Acá lo que tenemos que demostrar es qué somos por iglesia. La iglesia de Cristo se caracteriza porque guarda la doctrina que Jesús enseñó. Si la iglesia de Cristo no guarda la doctrina que Jesús dejó establecida en su palabra, es de todo menos iglesia de Cristo. Así que vamos a la Biblia para saber si mi iglesia... ¿Sí? Vamos a la Biblia para saber si mi iglesia conserva las doctrinas que Jesús enseñó o la Iglesia Católica Romana, del cual es el representante del cura Toro, predica un evangelio que Dios no enseñó. Por ejemplo, ¿no? Hablando de doctrinas, estamos que María fue libre del pecado original. Este es un dogma que fue instituido. A ver, respeto, por favor. Este fue un dogma. La verdad, como dijo el padre Luis Toro, cuando la palabra de Dios es expuesta, las personas que no les gusta la palabra le exponen, ¿sí? Yo creo que respetos guardan respetos. Sí, entonces, estoy hablando de la doctrina, por favor. Estoy hablando de la doctrina, ¿sí? Nosotros creemos que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo, para poder ser el autor y salvador de toda la humanidad. Eso es lo que creemos por doctrina. A ver, respete. Nosotros somos iglesias porque seguimos la doctrina que Jesús instituyó en la Biblia. Pero Luis Toro jamás va a probar de que, aparte de Jesús, libre del pecado original, María también lo era. De hecho, estoy fundamentando dónde estamos. A ver, por favor, yo sé que no les gusta, pero esta es nuestra doctrina evangélica. Esta es nuestra doctrina evangélica. A ver, entonces, nosotros, como doctrina evangélica, creemos de que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo. Esto está en la Biblia. Vamos a la Biblia, pues. Vamos a la Biblia, ¿sí? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el tiempo del padre Luis Toro, él va a tener que demostrar que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, menos María. No va a poder demostrar eso. ¿Saben por qué no va a poder demostrar eso? Porque estoy leyendo lo que Jesús sí enseñó. Por eso somos iglesia, porque guardamos la doctrina que Jesús enseñó. Entonces, ¿por qué eres iglesia? ¿Porque estás en un templo? ¿Eres iglesia porque te jactas en la historia? Tú eres iglesia cuando guardas la doctrina que está escrita en la palabra de Dios. Y lo que sí está escrita en la palabra de Dios es que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y así entró la muerte, por cuanto la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nunca vas a encontrar en la enseñanza bíblica, ¿sí? Ya les dije que la Iglesia de Cristo guarda la palabra. No vas a encontrar que María fue inmaculada del pecado del original. No lo vas a encontrar. No es el tema. Déjenme terminar mi tiempo. Después pueden decirme lo que quieran. Yo sé que es incómodo para muchos católicos que María, libre del pecado original, no esté en la Biblia. Pero mientras yo creo en esto, me mantengo en la enseñanza apostólica y me mantengo en la enseñanza que hizo Jesucristo.
Porque la Biblia de hecho dice lo siguiente, ¿no? Y no sé si me da la libertad de hacer una sencilla pregunta. Usted me dice sí o no. ¿Sí? Se puede, ¿no? Cristo, ¿usted cree que murió por María? Sí, sí. Cristo murió por María. Claro que sí. Perfecto. El padre Luis Toro, el padre Luis Toro está respondiendo porque estamos hablando de la Biblia para comprobar si realmente creemos en la Biblia para hacer iglesia. El padre Luis Toro acaba de decir que Jesús murió por María. Qué bueno que lo reconoce, porque la Biblia dice en Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y usted dijo que Jesús murió por María. Pacatazo. Dijo que nadie lo refutó. Pues acá la palabra de Dios lo está refutando. Y déjame seguir leyendo. Y dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestro estimado Luis Toro reconoció que Jesús murió por María. Ahora lo que él va a tener que hacer es tratar de a ustedes comunicarles de qué pecado murió. Jesús murió por María, ¿para qué? ¿Por sus pecados o por su ausencia de pecados? ¿Por qué murió Jesús por María? La Biblia lo dice, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús murió por María porque María necesitaba de un Salvador. Lucas capítulo 1 versículo 46 al 48. María dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está reconociendo la necesidad por un Salvador. Se ha hablado de que nosotros nos creemos santos, de que nosotros los evangélicos creemos que algunos somos sin pecado. Eso es una mentira. La iglesia evangélica, me avisa cuando me falta 3 minutos, por favor, ¿sí? Ya, 3 termina, minutos. porque no estás La hablando iglesia del tema. evangélica cree que todos somos pecadores. No sé quién les ha engañado de que la iglesia evangélica cree que tenemos algunos santos por acá, de que algunos pastores son inmaculados. Los únicos que tienen inmaculado son los católicos, como María, ¿verdad, Padre Luis Toro? Entonces aquí está la prueba. Nosotros creemos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luis Toro va a tener que demostrar que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, menos María. Pero lo siento, pero eso no está en la Biblia, así que ya va perdiendo por nocaut, ¿sí? Entonces, es que la verdad, no lo va a poder hacer. Ahora, lo más importante y que quede en constancia para toda Latinoamérica. A mí no me importa la fama, a mí no me importa la cantidad de gente que me ve. A ver, a mí lo único que me importa es la multitud de testigos que hay en el cielo y los ángeles que están presentes porque estamos hablando la palabra. Entonces, acá hay algo importante, con tanto ruido, deben demostrar ese respeto como católicos que decimos tener, ¿verdad? Listo, entonces, vamos a continuar a pesar de que el enemigo se enfurezca. Vamos a continuar. Ya se reconoció que Luis Toro dijo que Jesús murió por María. Y la Biblia dice de que Jesús murió por pecados. Gracias, muchas gracias. Me quedan 4 minutos, me has dicho baboso. No me insultes. Los evangélicos famosos, bueno, no quiero fama tampoco. A ver, nosotros, demuestren su cristianismo, demuestren que son cristianos. A ver, cuando nosotros decimos que Jesús murió, ¿saben por qué Jesús murió? Jesús murió por pecados, porque en la cruz tus pecados y mis pecados en la cruz le fueron imputados. ¿De qué Jesús murió por María si ella no tenía pecados? ¿De qué murió? Luis Toro va a decir que es como un tic, que es como Apocalipsis 12, que el dragón
quiere lanzar su río sobre la mujer, pero la tierra se abre y el río entra y la mujer no lo toca. Pero esto es una falacia, esto es un oxímoron. ¿Por qué? Porque no es la tierra que se abre la que se traga nuestros pecados. Es ese niño que tenía en su vientre el que se partió en dos y por su sacrificio es que se tragó los pecados en la cruz. No fue la tierra, es Jesús. No fue la tierra la que se abre para tragar los pecados de María. Es Jesús el que se partió en dos. Y por su sacrificio es que Él se tragó nuestros pecados. Pero acá tenemos otro problema. Esa mujer de la que Él habla ya es una mujer adulta. Tiene en sus brazos a Jesucristo. ¿No que el pecado no la tenía que tocar en su concepción? Entonces, como estoy hablando de la doctrina que cree mi iglesia, Luis Toro va a tener que defender que esa mujer era una mujer recién nacida. No era una mujer recién nacida. Va a tener que defender que la tierra es la que se abre para salvar nuestros pecados. Es Jesús quien nos salva nuestros pecados por su sangre. Y si quiere seguir sosteniendo que la mujer de Apocalipsis es María y que el río no le toca, para que el pecado no le toca, lo siento, con usted no estoy conversando. Y si él va a tener que demostrar que María es esa mujer al que el río no le toca, pues también va a tener que aceptar que esa mujer tuvo dolores de parto. Recuérdese, la mujer del Apocalipsis tuvo dolores de parto. Y la Biblia nos dice que el castigo de Eva por cometer pecado, le dijo, desde ahora en tus preñeces darás a luz con dolor. Y lo mismo está teniendo la mujer del Apocalipsis. Lo vamos a leer, ¿no? Lo vamos a ver. Apocalipsis 12. Ese es otro tema. No pierdas Yo sé que es incómodo. Yo sé que es incómodo. otro tema. Ya voy a terminar. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 espinas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Si María era sin pecado, ¿por qué tenía el pecado de Eva? Porque Dios le dijo a Eva, desde ahora, por haber pecado, con dolores darás a luz a tus hijos. ¿Quieres seguir atendiendo a la mujer del Apocalipsis como María? Pues esa mujer está supeditada al pecado de Eva. Y por lo tanto, si quieres seguir teniéndola, es la sangre de Cristo la que nos limpia, no es la tierra, es Jesús, no es la tierra, es Jesús. Exaltado sea el nombre de Jesucristo. He dicho lo que está escrito en la palabra de Dios. Dios lo bendiga. ¡Mentiste! Cristian, retroceda en el video. Yo te dije, Cristian, tenías la oportunidad de tu vida, de demostrarle al mundo que la iglesia, ¿cómo se llama? ¿La iglesia qué? Nueva Vida Bautista era la iglesia de Jesucristo. Y les aseguré a ustedes, y no me equivoqué, que él iba a dar vueltas. Así es. Pero que ni él, ni ningún protestante tiene pruebas bíblicas de que su iglesia es la de Cristo. ¡Ninguno! Y yo le dije, Cristian, y si usted no lo hace, usted va a quedar mal delante de la gente como mentiroso. Así es. Y le dije, Cristian, si usted no lo hace, yo sí le voy a hacer. Y cuando yo le digo que el gato es blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. Se lo dije. Y ahora se lo voy a probar. Amén. Cristian, Amén. si hubiese tiempo, podríamos hablar de la Virgen María. Y eso sería otro tema. Yo le dije, tendrá que irse por otro tema. Porque yo los conozco como la planta de mi mano. ¡Me los conozco! Pero ¿sabe algo que admiro de Cristian? Cristian, su humildad, su sencillez, su respeto, ¿no?
Cuando la gente le hablaba, le gritaba, era porque la gente se estaba dando cuenta, la gente no es tonta, que usted no estaba explicando lo que se le pidió. Entonces usted le estaba metiendo gato por liebre. Y la gente es inteligente. Usted piensa que la gente no piensa, y la gente piensa. Ahora miren, queridos hermanos, ellos no pueden. Es verdad, cada uno tiene su doctrina. Él tiene su doctrina. El testigo de Jehová dice, la iglesia mía es la verdadera porque esa es la doctrina de Cristo. El pentecostal dice, es que la doctrina de Cristo es la nuestra. El adventista dice, es que guardamos el sábado. Esta es la doctrina de Cristo. Todos van a repetir el disco rayado. Pero solo la iglesia católica puede comprobar con capítulos y versículos que Jesucristo fundó una sola iglesia, y lamento que Cristian confunda iglesia con templo. Lo lamento. Ajá, verdad. Lo lamento. Exactamente. Pero la Biblia va a hablar de que Jesucristo va a fundar su iglesia. Oye, y me llama la atención, porque, a ver, el que me vaya ya con la Biblia, me llama la atención, usted venga, que se acuerda una cita que yo le di de Mateo 16, 6, 12. ¿Se acuerda? En el 16, 6, antes de fundar la iglesia, Jesucristo advirtió que tuviéramos cuidado con gente como Cristian. Y después que Él dice eso, funda la iglesia. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Va. El 16, 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Versículo 12. ¿Cuál es la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces dice que nosotros debemos guardarnos de la doctrina, porque ellos van a hablar de doctrina, pero no van a aceptar la iglesia. Y ahí mismo sigue, porque ahí funda la iglesia. Primera advertencia, le dice, cuídese de la doctrina. ¿Por qué él habló de la doctrina? Porque Jesucristo tiene que cumplirse la palabra de Dios. Jesucristo dijo, cuídense de la doctrina, porque ellos vienen hablando de la doctrina, pero es la doctrina de los fariseos, es la doctrina de los escribas y fariseos, pero no es lo que Cristo quiere. En cuanto a la iglesia, ¿qué es lo que Cristo quiere? Versículo ahora el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después de cuidarse, de decirle que se cuide de la doctrina de los fariseos, ellos dijeron, unos Juan el Bautista. miren cómo comienzan unos a decir una cosa sobre Jesucristo, pero que es falso. Que Jesucristo era Juan Bautista, eso lo predicaban unos, pero eso no era la verdad. Otros Elías. Así son las sectas, unos dicen una cosa, otros otra, otro que Elías, Y otros Jeremías. otro que Jeremías, depende de la secta, O alguno de los profetas. o algunos de los profetas. O sea, ahí queda tela para cortar. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En medio de tanta gente mentirosa, doctrina de los escribas y fariseos, había uno que sí estaba claro, quién era Jesús. Ahora Jesús, cuando ve que Pedro tiene la verdad y está claro, le pone una misión, le encarga a la iglesia. Funda la iglesia y se la encarga. Ponga cuidado. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La doctrina de los fariseos
es cosa de carne, de hombres. Pero lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, que lo que Pedro dijo, no es cosa de hombre, es cosa de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí aparece por primera vez la iglesia de Cristo. Y aquí aparece que Cristo fundó una iglesia. Lamento que Cristian no sepa qué es la iglesia y piense que la iglesia es el templo. Pero Cristo funda una iglesia. Eso dijo. Ojo, y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie puede decir que Cristo no tiene iglesia. Ya lo vemos, puede decir lo que quiera, pero aquí está escrito, la prueba me remito, el gato blanco tengo los pelos en la mano. Cristo fundó una sola iglesia. Edificaré mi iglesia. Mi significa una, no dice mis. No dice tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. No, habla de una iglesia y que le pertenece a Cristo. Ahora vea, Cristian, que esa iglesia es la católica. ¿Y por qué es la católica? Por varios motivos, Cristian. El primer motivo es porque dentro de la iglesia católica hay un hombre que se llama el Papa, que Jesucristo le encargó en la persona de Pedro la iglesia. Y a la prueba me remito. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo le va a hacer la guerra, pero no la puede destruir. Miren, Cristian, cómo Jesucristo le entrega las llaves a Pedro, que nosotros llamamos Papa. Venga, escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cristo funda una iglesia y le da a Pedro el encargo de en esa iglesia tener las llaves del reino de los cielos. O sea, que esa iglesia es importante para tu salvación, para mi salvación, porque teológicamente las llaves del reino de los cielos significa, ¿quiere entrar al cielo? Ahí te dejo la iglesia. Pero ojo, tienes que aceptar a Pedro porque él tiene las llaves. Y si no aceptas a Pedro, te quedarás por fuera. ¿O no? Teológicamente entonces está hablando que a Pedro le dio la llave del reino de los cielos. Aquí no se trata de doctrina, que si María no sé qué es, que si María no sé qué más, no se trata de eso. Se trata de ver es cuántas iglesias fundó Cristo, y se trata de ver si es verdad que es la iglesia católica, si hay pruebas, si hay capítulos y versículos. Él puede decir, y otros pueden decir que la doctrina, el otro viene, él viene con la doctrina de María, el otro viene con la doctrina del bautismo, el otro con la doctrina del sábado, el otro viene con la doctrina de no sé qué, el otro, cada uno con su propia doctrina, cada uno con su propia doctrina. Pero a mí lo que me importa y lo que le pedí a Cristian que no hizo, es que me comprobara con la Biblia que su iglesia, como yo lo estoy haciendo, es la iglesia de Cristo, fundada por Él, y que Cristo le haya dado la llave del reino de los cielos al pastor de su iglesia. Eso no lo hizo Cristo. Pero sí hay constancia que al pastor de la iglesia católica le dio la llave. Y no solo las llaves, Le dio poder. las llaves, le dio la autoridad. Lo que ates, Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Dios quiere una iglesia y Dios respalda la iglesia y le da la autoridad a Pedro y le dice, tranquilo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ningún protestante, ni cristiano, ni ningún otro protestante en el mundo me puede decir que Jesucristo no le dio autoridad a Pedro dentro de la iglesia que él fundó para atar y desatar. Nadie me lo puede refutar.
Y ojo, y la salvación que él dice que es solo la doctrina, ya es la iglesia de Cristo, y por ahí entonces tenemos que irnos, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, dice que Dios a Pedro le dijo, ¿no? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. O sea que en la iglesia está la llave para poder entrar al cielo, y la tiene Pedro. Jesús la dio y le dio la autoridad. Pero ahora, vea Hechos, que Hechos significa lo que hicieron los apóstoles para que nosotros nos demos cuenta. 47, ¿qué dice? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía... Atención, el Señor no solamente fundó la iglesia y le dio las llaves a Pedro del reino de los cielos, sino que el Señor añadía, integraba, no sacaba, integraba cada día a la iglesia, añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Ningún protestante en el mundo me puede decir que la iglesia no es importante para ser salvo. Porque entonces que me expliquen por qué dice la Biblia que el Señor integraba a la iglesia los que Él quería que fueran salvos. ¿De qué iglesia? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Por eso le dice, integraba a la iglesia. ¿Por qué los protestantes no se integran a la iglesia? Porque el diablo les ofrece una salvación fuera de la iglesia. Pero Cristo dice, ¿quiere la salvación que yo les traigo? Tiene que integrarse a la iglesia. El Señor integraba a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Y por qué los protestantes no se integran? Porque el diablo les ofrece una salvación fuera de la iglesia. Y ojo, y le estoy leyendo de la Biblia, Reina Valera. Era lo que yo quería que él probara con su Biblia. Pero ojo, vean ustedes cómo Jesucristo, no conforme con eso, en Juan 21:15, Jesucristo dice que Él es el buen pastor, que Él tiene muchas ovejas. Pero como Él se va, Él encarga a uno de cuidar todo el rebaño. Y es Pedro. Y lo encarga no solamente de los apóstoles, lo encarga de toda la iglesia. Juan 21:15. Niña, venga. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: ¿Por qué no a Santiago? ¿Por qué no a Juan? ¿Por qué no a Mateo? ¿Por qué a Simón Pedro? Le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahí estaban los otros, pruebas. ¿Me ama más que estos? ¿Quiénes? Los apóstoles que estaban ahí. Y Jesús le dice: ¿me ama más que estos? Pedro responde. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Jesús le dice: ojo, los corderos míos de yo, tú, Pedro, los vas a apacentar. El católico dice: si eso está escrito, yo lo creo. El protestante dice: yo mejor me busco otro pastor. Pero ojo, la diferencia entre el pastor que Cristo dejó en la iglesia y los pastores que tienen los protestantes es que el pastor que Cristo dejó en la iglesia, el Papa, representado en Pedro, va a apacentar las ovejas de Cristo. Apacienta mis significa las mías de yo.
Mientras que los pastores protestantes van a apacentar otras ovejas, de las cuales Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño. A esas también hay que traerlas. Y por eso hoy yo les estoy predicando por si Cristian y las otras ovejas quieren venir a la iglesia de Cristo, donde hay un solo rebaño con un solo pastor que Cristo encomendó. Me amas más que esto, apacientan mis corderos. Segundo, Volvió a decirle por segunda vez. no me perturbe a Cristian, que yo lo escuché y Cristian me está escuchando. No lo perturbe. Dale, dale, dale. Dale. Volvió a decirle por segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesucristo entonces dejó a Pedro encargado de pastorear sus ovejas. Y eso sucede en la iglesia católica. Las de Cristo las apacienta Pedro. Por eso un católico no puede estar en contra del Papa. No puede salirse de la iglesia católica, porque entonces pasa a ser oveja de otro Rebaño. Y las que son de Cristo, ¿cómo lo voy a detectar? Mirando qué pastor la está cuidando. Si la cuida Pedro, esa es la iglesia de Cristo. Y si no la cuida Pedro, esa es la iglesia de Martín Lutero, de Pánfilo o de Petronilo, pero no es la de Cristo. Bien, como el hermano dice que ya, yo no tengo problema, ya. Cristian, te voy a dar la oportunidad. Escuchen, yo no he hablado, escúchenme, no he dicho nada, al menos escuchen. Cristian, le doy la oportunidad de que se despida la gente. No más de 2 minutos, Cristian. No más de 2 minutos. Por favor, el cronómetro. Cristian, no más de 2 minutos, usted dígale a la gente lo que usted quiera y se despide de la gente. Sí, Cristian. ¡Conviértete! ¿Me dice Cristian? ¿Ya? Llévele, pues. Ok, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir. Como tengo 2 minutos, quiero aprovechar en que la Biblia dice que si alguno de vosotros os predica un evangelio diferente, el tal sea anatema. Ahora, fíjense algo, estoy despidiendo, pero me estoy despidiendo con la Biblia. Pablo dijo, si aún nosotros, ¿y quién era Pablo? Pablo era parte de la iglesia. Y eso es lo que les he probado, que no por creerte que eres de la iglesia, es que eres iglesia de verdad. Eres iglesia cuando predicas un evangelio que no se opone a lo que está escrito en la palabra de Dios, y es lo que les he probado. Pablo dijo, si aún nosotros, ¿qué era Pablo? Iglesia. Si aún nosotros, ¿qué era Pablo? El magisterio. Pero Pablo, como iglesia y magisterio, dijo, os predicamos un evangelio diferente, el tal sea anatema. Yo le prediqué un evangelio que está escrito en la palabra de Dios. El Padre no lo pudo refutar. Se escudó en Pedro, no lo refutó. Gracias, Dios los bendiga a todos. Jesucristo reine. El debate que acabamos de ver es bien interesante. Este pastor bautista tiene un encuentro con el padre Luis del Toro y expone, me gusta mucho cómo él expone la palabra de Dios, lo hace con mucha organización, con buena autoridad, y lo dice claramente: la iglesia somos todos. Tú, yo, todos los que invocamos el nombre de Jesús y seguimos y enseñamos correctamente las doctrinas y enseñanzas de Jesús. Ahora, él dice esto y dice, yo no creo que la iglesia católica sea la verdadera, precisamente porque enseña
falsas doctrinas que no están en ellos. Y un ejemplo, empieza a explicar, es María. Me gustó mucho cómo él explicó todo este asunto. Me encantó la parte en que le dijo, a ver, padre del toro, ¿usted cree que que Jesús murió por María? Sí. Entonces usted está reconociendo, pácatalo, son las mismas palabras. Usted está reconociendo que María es pecado porque la Biblia dice que Jesús murió a su tiempo por los impíos para salvar a los pecadores. Así que María es impía y pecadora y necesitaba ser salvada por Cristo Jesús. Me encantó esa parte. Lo que no me gustó fue ver a la congregación esa que es de mayoría católica ahuchando a este pastor cuando estaba citando palabras de Dios, estaba enseñando lo correcto. No me gustó que le insultaran, que le gritaran para sacarlo del mensaje. Evidentemente el hombre se sintió un poco desorientado porque no es fácil estar hablando ante un grupo de personas que están ahuchándote así. No me gustó que este sacerdote se quedara callado en lugar de decirle a la congregación, hermanos, esperen, respeten, porque al final el líder de una iglesia o el líder de un grupo es el que tiene que saber controlarlo. Es decirle, hermanos, por favor, respeten, el pastor está predicando. Eso no me gustó. Tampoco me gustó cuando este padre de la religión católica se para y le empieza a decir que es un mentiroso y le empieza a decir tantas cosas sin darle la oportunidad a responder y a defenderse su argumento. No me gustó tampoco que el sacerdote católico no respondiera ninguna de las preguntas, ni siquiera se tomó el trabajo de tratar de demostrar que María bíblicamente nació sin pecado, como dicen ellos que son la Iglesia Católica. Simplemente se fue por la idea de que Pedro es el primer papa, lo cual tampoco demostró, porque él citó textos bíblicos donde dice la Biblia que Jesús le dio a Pedro las llaves del cielo y le dio autoridad y toda esa serie de cosas, que eso está bien, pero eso no demuestra que la Iglesia Católica tiene algo que ver con Pedro, porque Pedro muere en el siglo I y la Iglesia Católica surge 300 años después. ¿Qué tiene que ver chicha con limonada? No tiene nada que ver. Ahora, el argumento de que la Iglesia Católica es heredera de Pedro, yo no lo veo por ninguna parte. Él simplemente lo proclamó y ya él dice, lo demostró. No ha demostrado nada. Porque no entiendo, yo todavía me pregunto, ¿en qué sentido argumenta la Iglesia Católica o la religión católica que ellos son los herederos de Pedro? Hereditariamente no lo son, porque Pedro tuvo hijos, pero el Papa de ahora no es el hijo de Pedro. Tampoco lo son doctrinalmente, porque lo que enseñó Pedro no es lo que está enseñando el Papa de hoy en día. Ahora mismo recientemente está saliendo la noticia de que el Papa va a apoyar el homosexualismo, pero ahí hay un video por ahí donde él dice que eso es normal. Lo que tampoco lo vemos en el sentido geográfico, porque es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana está en Italia. Y surge en Italia, efectivamente surge en Italia. Pero Jesús fundó su iglesia en Jerusalén. Se lo dijo a Pedro en Jerusalén: sobre ti, sobre esta roca levantaré mi iglesia. Y después en Pentecostés, cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo y salen los 120 a predicar, que es el primer paso, el nacimiento, como quien dice, de la iglesia, eso ocurre en Jerusalén. Por tanto, no entiendo qué relación tiene la iglesia apostólica, cristiana, apostólica y romana, ¿no? Bueno, católica, apostólica y romana. ¿Qué relación tiene con la iglesia que funda Jesús en Jerusalén? Que es la iglesia de la sana doctrina, la iglesia que proclama el evangelio, la iglesia que va a todas partes, la iglesia que persigue y sigue enseñando la verdadera verdad de Cristo sin contaminarse. Es verdad, hay muchas denominaciones, pero todas las denominaciones evangélicas coincidimos en algo: cree en Cristo Jesús y serás salvo. Pero cuando vamos a la religión católica te dice, tienes que creer en el magisterio, tienes que creer en la Virgen María, tienes que creer en el sacerdote, tienes que creer en el cura, tienes que creer que y Jesús está ahí. Bueno, es uno más de los que hay que creer. También Lázaro, y es uno más de los que hay que creer. ¿Por qué? Porque nosotros somos el medio, el sacerdote te perdona los pecados. Todo es alrededor de estas herramientas que lo que hacen es difuminar tu acceso a Dios. Pero Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dijo también: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. También dijo Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si te atreves a creer, si estás escuchando y tú en tu corazón dices: contra, yo quiero tener una relación directa con Dios, atrévete a hacerlo. Ahí mismo donde estás, dile: Señor, yo quiero tener una relación directa con Dios. Vengo solamente a ti, Jesús, para que tú me lleves al Padre. No hace falta nada más. Y cuando eso pase y tu corazón se arrepiente de tus pecados, en ese momento Dios va a poner su sello en ti, su Espíritu Santo en ti, y en ese momento empiezas a pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Sin más, te dejo. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.